Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde que el Señor nos ha regalado. Gracias nuevamente por estar aquí presente junto a mi persona. Sé que ha habido tiempito ya, ¿verdad? Que no nos logramos sentar los cuatro en el equipo, ¿verdad? Completo, por decirlo así. Gracias por estar aquí. Sé que el Señor nos va a hablar a través de este tema, uno muy interesante y muy necesario para nuestros tiempos. Y como siempre solemos hacer en nuestras conversaciones, vamos a enfocar estos esfuerzos mayormente en la audiencia juvenil. Los jóvenes, ¿verdad? La juventud le va a hablar a la iglesia completa, pero ¿verdad? Siempre nos gusta enfatizarnos en traer las cosas de una manera que la juventud pueda recibirlas, que puedan profundizar en ellas y que también puedan aplicarlo a todas sus vidas, ¿verdad? En esta ocasión estamos joven Caleb, joven Querubín, nuestra hermana Limari, estudiante de MISPA y mi persona. Y pues el tema en esta ocasión es común, pero al mismo tiempo no lo es, ya que es una palabra que la escuchamos casi todos los días o en todos nuestros servicios, en cuanto al tema de la santidad. Y le ha parecido bien al Espíritu Santo en esta ocasión que podamos hablar bajo el tema santidad exigida versus santidad definida. De nuevo, santidad exigida versus santidad definida. Y para entender esto un poco mejor, quiero abrir con un quote que tenía aquí escrito que nos va a ayudar a transportarnos hacia la temática. Dice así, dice: sí es importante recordar al mundo el estándar de la santidad. Y si lo hacemos con su gran importancia, cuán importante no será explicar a la iglesia el significado de tal santidad. O sea, este quote nos lleva a reflexionar y decir que no solo es necesario que nuestros jóvenes y nuestros hermanos en la fe escuchen la palabra santidad, sino que así como la escuchan repetitivamente, culto tras culto, que también puedan desarrollar un entendimiento de la santidad para que cuando la escuchen no escuchen algo por escucharlo, sino que escuchen algo que lo pueden entender. Porque ahí es donde entra la problemática de la santidad. Y es que muchos de nosotros se nos enseñó desde que éramos pequeños que teníamos que vivir en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es muy cierto, eso lo dice la Biblia. O sea, esa no es la pregunta que vamos a trabajar aquí. No, sin santidad nadie verá al Señor. Eso está claro. Pero para entender eso, tengo que entender qué es santidad. Y me parece que hemos invertido demasiado de tiempo exigiendo santidad sin invertir el mismo tiempo explicando lo que es la santidad. Y eso pues provoca que nosotros tengamos que tener esta conversación en esta tarde, desglosarla un poquito, para que tanto nuestros jóvenes como nuestros hermanos en fe puedan entender un poquito, ¿verdad?, de lo que la santidad dice. Y es interesante notar que Dios, muchas de las cosas, ¿verdad?, que Él demanda, como la fe, la obediencia, el fruto del Espíritu y todo esto, Dios no solo lo demanda, sino que Dios nos da la habilidad, el conocimiento y la destreza para entender lo que Él está demandando. Jesús en la tierra invirtió mucho tiempo con sus discípulos explicándole que los principios del reino de los cielos. Porque sabía que el sermón del monte no era solo darlo. Había que modelar lo que Él había predicado. Había que sembrar en la mente y en los corazones de estos discípulos que ellos entendieran lo que Jesús estaba hablando. Pues eso pasa con el tema de la santidad. Sí, la Biblia dice seamos santos porque Él es santo, pero Jesús se encarga de que durante toda la Biblia la santidad nos demuestre de lo que está compuesta. Dios no nos va a pedir algo que Dios no nos ha explicado. Y Dios sí, en cuanto a propósitos personales, hay mucho que Él se reserva. Porque cuántas ocasiones, ¿verdad?, nos le hemos preguntado a Dios, pero es que no entiendo, Señor, ¿por qué? Señor, aquello. Y sí hay propósitos personales que Él los reserva. Pero en cuanto a la doctrina y la enseñanza, Él la hace evidente para que sepamos lo que es la fe, para que sepamos quién es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que es la Trinidad y todas estas doctrinas que son esenciales. Y con la santidad no hay diferencia. De hecho, me llama la atención porque la frase de un doctor llamado Keith Maker, se pronuncia el nombre algo así, él es un autor de un comentario del Nuevo Testamento, me parece, y él siempre dice que la santidad es uno de los atributos de Dios más mencionados en toda la Biblia. Entonces él dice, desde el Antiguo Testamento ya se está hablando de la santidad de Dios.
y pasa al nuevo y se sigue hablando de la santidad de Dios. Entonces, esto demuestra la importancia que tiene la santidad de Dios. Y si la santidad de Dios es tan importante que es digna de ser hablada en ambos testamentos de la Biblia, pues la santidad es igual de importante para que esté presente ¿en qué? En cada momento, en cada minuto y cada segundo de nuestras vidas. ¿Qué pasa? Si la santidad abarca toda la Biblia, la santidad tiene que abarcar todas nuestras vidas. Y es triste ver, ¿verdad? Como en el caso del joven, especialmente en los tiempos del ayer, que se nos hablaba de santidad, escuchábamos esa palabra en la iglesia y es como si automáticamente tembláramos. Como que, ¿verdad? Me están pidiendo vivir en santidad, Dios mío, tengo que vestirme diferente, tengo que hablar diferente, no puedo estar con aquella amistad, no puedo ver tal serie de televisión. Y sí, hay veces que la santidad va a provocar eso. Estamos claros. Pero santidad es mucho más. Santidad va mucho más allá de lo que vemos, de cómo nos vestimos, lo incluye y se relaciona, pero la santidad tiene unos componentes bíblicos que nos ayudan a entenderla mejor. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Por qué? Porque esto lo que ha provocado es que el joven escucha la palabra santidad y la hace ver o pensar como algo que es imposible. No, pero para que yo vaya a vivir en santidad, si es que eso no se puede, es que es tanto. ¿Sabes? Quizás nosotros lo llegamos a pensar también. Pero en realidad la santidad no debe de crear una mentalidad de imposibilidad, sino que debe convertirse en algo irresistible para nosotros. Que al escuchar santidad no le tengamos miedo, sino que nos enamoremos de la santidad. Tengo que hacer una aclaración, que está la santidad de Dios y la santidad del hombre. La santidad de Dios va mucho más por encima que lo que nosotros podamos. Pero de la santidad de Dios, nosotros podemos aprender y seguir el modelo. Así que, bajo esta introducción, ¿verdad?, a la temática, está la santidad de Dios, está la santidad del hombre. No debemos de tenerle miedo a la santidad, sino enamorarnos de ella para nosotros ser santos, como Él pide que lo seamos. Ahora bien, para entender este tema mejor, me gustaría que comencemos con nuestro hermano Caleb y vamos a hablar un poquito de qué es la santidad en el Antiguo Testamento. ¿Está presente? ¿Cómo se define? Danos alguno que otro ejemplo. Vamos a comenzar por ahí. Así que, Caleb, te pasamos la parte. Bueno, para entender primeramente la santidad, quiero empezar definiendo lo que es la santidad. Y la santidad es uno de los muchos atributos de Dios. Y de acuerdo con el diccionario bíblico Lexham, la santidad es el atributo de pertenecer al reino divino y la condición de estar separado de las cosas comunes e impuras. Por causa de la justicia de Dios, su santidad implica la separación total del pecado. Las escrituras consideran santas a las personas que están dedicadas a Dios, están llamadas a manifestar su vida en la santidad ética de Dios. O en pocas palabras, la santidad, que del hebreo es kadosh, es ser separados y estar separados para Dios. Es ser y estar separados para Dios, no de Dios, para Dios. Y es importante notar que la santidad es parte de la naturaleza de Dios, significando que Dios y el pecado no pueden convivir juntos. Dios y el pecado no pueden morar o habitar en un mismo lugar. Y la santidad de Dios es incorruptible, no puede volverse impura por el contacto de la humanidad pecadora. De hecho, tal contacto inmediatamente da como resultado que la presencia de Dios destruya o consuma totalmente la impureza. ¿Por qué es la santidad importante en el Antiguo Testamento? Tenemos como ejemplo, ¿verdad?, el pueblo escogido de Dios, que es Israel, que fue separado, ¿verdad?, para un propósito grande que vemos en el Nuevo Testamento manifestarse. Pero era necesario que el pueblo de Israel fuese diferente a los otros pueblos. Sabemos que en el Antiguo Testamento tenemos pueblos como los cananitas, los amalecitas, los moabitas. Todos esos nombres difíciles. Sí, son nombres bien difíciles. Pero vemos que el pueblo de Israel y los pueblos vecinos eran diferentes. Uh-huh. Bueno, por un tiempo, porque luego se convirtieron, ¿verdad? Yeah. Cogieron las mismas costumbres de esos pueblos. Y eso es lo que voy a estar enfatizando ahora. Pero era importante que los israelitas, siendo el pueblo escogido por Dios, estuviesen separados de los otros pueblos.
Por eso a través del Antiguo Testamento Dios demanda que el pueblo de Israel no se mezcle con otros pueblos ni imite las costumbres de tales, porque la forma de vivir de los otros pueblos, por ejemplo los cananeos, era impura, era puesta a la naturaleza santa de Dios. Pero a través del Antiguo Testamento podemos analizar cómo el pueblo de Israel desobedecía el mandato de Dios, se mezclaban y vivían con otros pueblos vecinos, practicaban rituales y adoraban a dioses paganos de aquellos pueblos, y ya no era un pueblo que supone que refleje una de las características esenciales de Dios, que es la santidad, la pureza, sino que practicaban el pecado y la impureza. Y si vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de los jueces, todo eso llevó al pueblo de Israel que no conociese a Jehová y que hiciera lo que le diera la gana ante los ojos de ellos. Yep. Y eso los lleva a una decadencia moral y espiritual, por la cual ellos hacían la maldad que quisieran hacer sin ningún límite alguno. O sea, si nos podemos estudiar lo que hacían los cananeos para adorar a sus dioses, estaríamos sorprendidos, porque no eran cosas simples, eran cosas bien fuertes. Por eso era importante la santidad, la consagración, la separación del pueblo de Israel a un solo Dios, para que así no fuesen a reflejar no solamente el poder de Dios como nación, pero también la naturaleza de Dios al ser un pueblo escogido por Él. Nice. Entonces, a través del Antiguo Testamento podemos ver ejemplos de la santidad, la separación o la consagración en el pueblo de Israel. Entre ellos está el voto o el pacto nazareo, que Sansón, ¿verdad? Tuvo ese pacto nazareo. Daniel, quien no se contaminó con la comida del rey, sino que mantuvo su integridad en un entorno pagano, entre otros más. Pero quiero enfatizar y usar de ejemplo de santidad a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, quienes eran separados o consagrados para una tarea bien importante en el pueblo de Israel. Y esta era ser el líder espiritual de Israel. El sumo sacerdote tiene que ser santo en su conducta y ofrecía sacrificio para el pecado suyo y del pueblo de Israel. Pero el deber más grande del sumo sacerdote era llevar a cabo el servicio en el día de la expiación, en el cual solo el sumo sacerdote estaba autorizado a entrar en el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado de todo Israel. Ahí estaba la presencia de Dios, porque al pasar del velo estaría delante de la presencia de Dios. Y luego de hacer un sacrificio por sí mismo y por el pueblo, llevaba la sangre de un becerro y la rociaba en el propiciatorio, el trono de Dios, por así decirlo, para propiciar por sí mismo y por el pueblo todos los pecados cometidos durante el año. Uh-huh. El sumo sacerdote tenía que seguir cuidadosamente con temor y con un absoluto sentido de la adoración los mandamientos rituales de la ley para que no fuesen destruidos por culpa de su estado de pecado mientras estaban en varias secciones del tabernáculo del templo. Porque Dios demandaba al pueblo de Israel reflejar su santidad al apartarse de toda inmundicia y al temer a Dios. Solo así podía el pueblo de Israel tener un norte, un guía, al no manchar sus ojos con la suciedad del pecado, cegándolos a cometer actos que oponían y apartaban de la misma naturaleza santa de Dios, que solamente llevaba a la destrucción y a la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel. Mira lo interesante, Caleb. O sea, claramente la santidad sí estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con lo que nos acabas de decir. Y a pesar de que la santidad en el Antiguo Testamento estaba más bien enfocada en la naturaleza de Dios, como tú decías, como que ya estaba dando un preámbulo de que esa santidad era posible que estuviera sobre los hombres. Así mismo es. Uh-huh. Por eso Dios tuvo que hacer que librar al pueblo de Egipto. Ese era el primer paso. Entonces ahora hay que librar a Egipto del pueblo, hay que sacarle las malas mañas, hay que sacarle la idolatría. Sí. Les doy pan, quieren codorniz, les doy Chick-fil-A, quieren McDonald's, ¿sabes? Sin comentarios en cuanto a eso. Pero sí, o sea, la santidad estaba en el Antiguo Testamento y Dios sabía que al pueblo le iba a tomar tiempo entender la santidad. Ese es el proceso donde está la ley, donde Dios más bien les muestra lo que es el pecado, ¿verdad? Qué es lo que no deben hacer. Dios estaba preparando al pueblo. Y Dios quería que ellos entendieran que a pesar de que Dios estaba separado, porque dijiste que santidad es separación. Alguien que es santo es alguien que es separado. Y luego de ser separado es alguien que es consagrado. Y luego de consagración hay un tercer paso que en el Nuevo Testamento se va a tocar en unos segundos, en unos minutos.
Pero estos dos conceptos, separación y consagración, eran vitales del Antiguo Testamento. Entonces, Dios se está enfocando en ellos primero antes de llevarlo a algo más complicado, a donde ellos van a poder aplicar esto a sus vidas. Por eso todos estos ejemplos de los sacrificios, las ofrendas, era preparando al pueblo para tal proceso. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de Dios enfocarse en su propia santidad en el Antiguo Testamento, que por eso vemos las manifestaciones donde los ángeles, ¿verdad? Decían Dios es santo, 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 santo. Los profetas tenían una visión y temblaban. Era para que eventualmente viéramos que no hay que tenerle miedo a la santidad. O sea, sí tememos, claro, a Dios tenemos temor ante Él, pero la santidad es algo que no te va a echar afuera, sino es algo que te quiere acercar al Dios que es santo. Porque aunque Él es santo, Él quiere que tú te le acerques. La santidad no es para que la juventud se vaya corriendo. La santidad es para que los jóvenes entiendan que se pueden acercar a Dios, pero para acercarse a Él hay que quitarse las sandalias primero. Ajá. Porque el lugar que pisas, santo es. Ujú. ¿Vieron cómo la Biblia es perfecta? Sí. Y se une Y se todo. conecta, ya. Sí, se une todo. Y quiero añadir, ¿verdad? Sí, que la adoración que hacían los sumos sacerdotes era un prefacio, una preparación para lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Porque tenían que pasar por rituales donde ellos se tenían que limpiar, ¿verdad? De los pecados para poder presentarse ante la presencia de Dios. Y entonces, ahora mismo, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo todo eso se conecta. En esa misma línea, Querubí, ahora quiero que nos hables un poquito sobre qué es la santidad en el Nuevo Testamento, quizás cómo Dios la define, qué concepto, qué principio principalmente vemos en cuanto a la santidad en el Nuevo Testamento. Cuéntanos un poquito. Amén. Pues me encantó lo que Caleb compartió del Antiguo Testamento, porque allí la santidad estaba enfocada en Dios, en su carácter, en su pureza y su presencia en el tabernáculo y en el templo. Y ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, vemos que esa misma santidad no solo le atribuye a Dios, sino que se nos extiende a nosotros. En otras palabras, ya no es solo separación y consagración, sino también renovación y una vida transformada en Cristo. Exacto. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo se enfatiza la santidad en el Nuevo Testamento? Y la Escritura lo explica con claridad en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Y en Romanos 6:22 también añade que habiendo sido liberados del pecado, el fruto es nuestra santificación y el fin, la vida eterna. Esto nos lleva a reflexionar. Si la santidad es más que simplemente apartarse del pecado, ¿qué implica realmente ser santo? Es decir, la santidad no se limita a rechazar el pecado, sino que implica una entrega completa a Dios. Y no se trata únicamente de lo que dejamos, sino que a quién pertenecemos. Jesús mismo lo expresa en Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos demanda a ser íntegro, completo. Y este llamado es a vivir en un amor recto hacia los demás y reflejar el carácter de Dios. Y Cristo es el ejemplo principal de la santidad. Yes. Si queremos hablar de la santidad, Cristo. Y tenemos muchos ejemplos como Juan el Bautista y el apóstol Pablo, pero me quiero enfocar un poquito más en lo que es Jesús. Claro. Su vida nos muestra que la santidad no es una carga imposible, sino una realidad posible en unión con Él. Hebreos 4:15 afirma que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces surge otra pregunta. Si Cristo pudo vivir así, ¿qué nos impide a nosotros aspirar a esa misma santidad? Wow. También Juan el Bautista, como había mencionado, y el apóstol Pablo, cada uno a su manera nos muestra lo que significa vivir apartados y consagrados para Dios. Cuando Jesús nos demanda ser santos, lo que pide es que seamos diferentes al mundo. Y esa diferencia no es en las apariencias externas, sino en nuestro carácter, en lo interior. Ahora, ¿cómo se cultiva esta santidad? La Biblia enseña que se perfecciona en el temor de Dios, como había mencionado Jorge,
al principio y en la obediencia en su palabra. Pero esta obediencia no es legalismo, no son reglas vacías, es sino la respuesta de un corazón genuino que desea agradar a Dios. Yes. Y nuestra unión con Cristo es central en esto. Pablo lo expresa en 2 Timoteo, capítulo 2, del 20 al 21. Los vasos apartados para honra, útiles al Señor y preparados para toda buena obra. Esa es la esencia de la santidad. Apartarse de la inmundicia y consagrarse para Dios, ofreciendo nuestra vida como algo santo y valioso a Él. En el Antiguo Testamento también, como había mencionado Caleb, sobre los sumos sacerdotes, ellos debían de ser santos para entrar al lugar santísimo. Exacto. Pero en el Nuevo Testamento Jesús mismo se presenta como nuestro sumo sacerdote. Un sacrificio santo, incorruptible y sin mancha. Él abre el camino y nos muestra cómo vivir en santidad. Además, en sus enseñanzas vemos el primer mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Así. Es un fundamento práctico de la santidad y nos lleva a reflexionar sobre cómo la santidad no es solo un concepto, sino una manifestación visible de nuestra relación con Dios. Y María, yo sé que me estoy adelantando, pero prosigo por aquí. Para completar este panorama, nos falta la tercera persona de la Trinidad, la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la santidad de Dios estaba ligada al tabernáculo y luego al templo de Israel y al templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento se revela en la vida de Cristo y en la obra continua del Espíritu Santo. Él habita en los creyentes, nos guía a toda verdad y nos capacita a vivir apartados para Dios. La santidad, entonces, no es solo un estándar bíblico abstracto, es un estilo de vida porque el santo vive en nosotros. Así que, lejos de ser un concepto imposible o intimidante, la santidad debe cautivarnos, nos debe enamorar y nos recuerda que si es posible parecernos a Cristo, Él, el Santo de Israel, resucitó y reverdeció para que hoy nosotros también podamos ser apartados, consagrados y renovados en Él. Al final, la santidad nos invita a reconocer la grandeza de Dios y su obra en nuestras vidas, celebrando que podemos vivir en su presencia y disfrutar la plenitud de lo que Él nos ha dado. Honestamente, tenía unos bullet points aquí para añadir, pero yo creo que no hacen falta. O sea, yo creo que no hacen falta. O sea, lo tocaste todo lo principal y hasta lo no principal, pero me encantó que dijiste el concepto de que sí es posible ser santo porque el santo vive hoy en nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos, ¿sabes? Tenemos no la es evidencia. Legalismo, ya. Tenemos la evidencia que es el Espíritu Santo. Ya. Y si Él dice que seamos como Él, y Él fue santo, pues mire, es posible. Y santidad no es que no vamos a cometer errores. Santidad no es que no vamos a tener tropiezos, no. Santidad es que aun cuando suceden nos recuerdan lo que nos llevó a caer para removerlo, para arreglarlo y para seguir tratando de parecernos a la imagen de Cristo. Entonces, para, ¿verdad?, conectar eso con lo próximo que viene, entonces significa que santidad requiere una nueva vida. Porque por eso ocurre, ¿verdad?, el simbolismo del bautismo, cuando dejamos todo atrás y venimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, tal como Jesús mismo lo vivió, que Juan por poco se desmaya cuando Jesús le dijo que lo tenía que bautizar. Debería ser al revés, pero pues Jesús siempre hace las cosas de manera bien interesante. Pero fue necesario que Jesús pasara por ese proceso en señal de lo que nosotros vivimos para luego ser renovados. Porque es imposible que alguien viva en santidad y no resulte en ser una nueva criatura. Santidad tiene fruto y también tiene evidencia. Y donde la santidad está presente se nota. Y donde no está presente se nota también. ¿Ok? So, vivir en santidad requiere una nueva vida y algo nuevo que solo es hallado en nuestro Maestro Jesús. Ahora, pasando más a la conclusión, ya vimos lo que es en el Antiguo Testamento: separación,
consagración mayormente, y en el Nuevo Testamento se conecta con lo que es la renovación, ya que tenemos el santo ahora dentro de nosotros. ¿Okay? Ujú. Ahora, Lismari, te pregunto, se ha mencionado un poco ya dentro de la conversación, pero ¿cómo podemos aplicar la santidad a nuestras vidas? La santidad como tal, la podemos aplicar muchas veces. Pensamos que la santidad es lo que se ve de afuera y realmente no es lo que está afuera. Ujú. De hecho, son ambas cosas. Es lo que tenemos internamente y lo que está externamente. Ahora, tenemos que recordar que siempre la santidad tiene que nacer desde adentro. Si la santidad no nace desde adentro, no hay nada. La santidad no puede venir de afuera hacia adentro. Exacto. Tiene que ser siempre, vuelvo y repito, de adentro hacia Hacia afuera. Una de las cosas que me gusta preguntarme sobre este tema es, ¿tenemos un corazón rendido a Dios y separado para Él? ¿Tenemos una vida que refleje lo que Dios quiere con nosotros? ¿Tenemos una vida que refleje que Dios es el centro de ella? Tenemos claro que la santidad comienza aquí. Si analizamos este tema como tal, analizando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de la forma en la que la Biblia nos pasea completamente por lo que es la santidad, vemos que simplemente se resume en que si nosotros como cristianos queremos ver cómo podemos aplicar la santidad a nuestra vida, tenemos que abrir nuestras Biblias. Yeah. No podemos quedarnos simplemente mirándonos unos a los otros. No, vamos a abrir nuestras Biblias. Es una combinación completa de lo que tenemos para que entonces lo que tenemos aquí adentro se refleje hacia afuera solito. No hay que hacer nada. En Mateo 23, 26, Jesús dice, limpia primero lo del vaso adentro y así también quedará limpio lo de afuera. Una vez limpiemos lo de adentro, sabemos que adentro de nosotros debemos de tener actitudes puras, intenciones limpias, motivaciones correctas, pensamientos alineados completamente con la voluntad de Dios. Cuando todas estas cosas están en orden, nuestras acciones se van a reflejar afuera con el lenguaje, el comportamiento, incluso la manera en la que nos vestimos. La manera en la que nos vestimos dice mucho también de la santidad que cargamos. Lo externo importa, sí es cierto, lo externo importa, pero debe de ser un fruto de lo que tenemos adentro. Nuestra vestimenta, nuestro lenguaje y nuestra manera de conducirnos deben de ser coherentes con nuestra fe. No se trata de estar aparentando, sino de reflejar una transformación completamente real. La santidad no es una apariencia vacía, sino es un fruto de una relación viva con Dios. Pero ¿cómo aplicamos la santidad a nuestra vida? Volvemos a la misma pregunta. Pues viviendo conforme a la palabra de Dios. Leer la Biblia como un alimento para el alma, no como una obligación. Verla como el manual perfecto para conocer el carácter de Dios y poder reflejarlo en nuestras vidas. Así conocer a Jesús y también conocer al Espíritu Santo a través de ella. Manteniendo una relación diaria con Dios. Orando constantemente con sinceridad, con un corazón contristo y humillado. Adorando, alabando con genuinidad. Que salga desde el fondo de nuestro corazón, que salga desde aquí, desde nuestras entrañas hacia afuera y que lo reflejemos cada vez que nos paremos, donde sea que nos paremos, donde sea que vayamos, reflejemos el carácter y el amor de Jesús, porque a eso es que estamos en esta tierra, para servirle a Él. También buscando la integridad, que mucho hemos mencionado la integridad. ¿Lo has notado? Tú mencionaste la integridad, Caleb mencionó la integridad y Querubín mencionó la integridad. ¿Qué es la integridad? Simplemente hacer las cosas bien, así nadie te esté viendo. Y en la Biblia se menciona mucho ser íntegro, que es una parte bien importante. Es simplemente ser la misma persona en público y en privado. Cuando uno vive con la conciencia limpia, eventualmente uno se va alejando del pecado. También una de las formas de aplicar la santidad es no justificando el pecado. Mira, ni por comodidad, ni por la cultura, ni porque presión de grupo, no justifiquen el pecado. Pecado es pecado y punto. Yes. Lo que antes era pecado en el Antiguo Testamento fue pecado en el Nuevo Testamento y sigue siendo pecado ahora. No hay otra forma más linda de pintarlo. También, si nos alejamos de las influencias que nos alejan de Dios, es otra forma de aplicar la santidad a nuestras vidas. Personas, lugares, hábitos, entretenimiento, son cosas que muchas veces estamos envueltos en ellos y nos enfrían espiritualmente. Como por ejemplo, recuerdo que estábamos tocando un tema, no sé si lo recuerdas, en una clase de MISPA. Okay. Estábamos hablando de lo entretenidos que estamos con todas las cosas que están en el mundo. Eso también nos aleja de Dios. Yeah.
Y muchas veces le damos prioridad a ciertas cosas y descuidamos nuestra vida espiritual y eventualmente pues no estamos aplicando la santidad a nuestras vidas, ¿verdad? También debemos de buscar la transformación y el crecimiento continuo. Vamos a ser realistas. Si nos estancamos, es señal de que algo no está funcionando. Donde hay estancamiento, no puede haber crecimiento. Y donde no hay crecimiento, ahí no está Dios. La santidad no es un conformismo espiritual. La santidad no es el tiempo que llevas en el evangelio. Siempre hay espacio para aprender más de Dios. Siempre puedes tener, mira, tú puedes tener 1000 años en el evangelio y estar estancado sin alcanzar la madurez espiritual que Dios quiere que alcance. Puedes tener la misma rutina diaria, todos los días te levantas, oras, ayunas, todo esto, pero aún así no estar entrando en la santidad que Dios quiere que tú entres. Fácil. No puedes vestirte con prudencia y puedes estar estancado. Puedes decir que tú amas a tu hermano y cuando llega el momento de la verdad, tu actitud refleja completamente diferencia a lo que como tú lo estás tratando. La santidad se ve también en cómo tú tratas a los demás. Nosotros debemos de amar con humildad, debemos de perdonar con sinceridad, debemos de ser justos y compasivos. Y Jesús, mira, Jesús es el claro ejemplo de todas estas cualidades. Perfecto, en toda perfección, perfecto. También tenemos que recordar que debemos de usar nuestros dones, tiempo y recursos para servir a Dios y a los demás. Yes. No es para nosotros. Lo que Dios nos da no es para nosotros. Lo que Dios nos da es para servir a los demás. No es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Darle la gloria y la honra siempre al Señor y no a nosotros mismos. Yo creo que también tenemos que reconocer que la santidad no se adelanta ni se atrasa. La santidad es un proceso que no se puede ni posponer ni adelantar porque yo quiero. No. No se trata de estar pretendiendo que nosotros nos transformemos simplemente porque sí. No. La santidad tiene un proceso y ese proceso no se adelanta nuevamente ni pretendiendo madurez espiritual. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. No seamos usurpadores. Eso es usurpar. No se trata con excusas como cuando esté listo, cuando me toque, o cuando Dios me toque, o cuando yo vaya a la iglesia, que sea el Señor que me use. No. Dios quiere trabajar contigo ahora, donde estés, como tú estés, como sea. Dios quiere trabajar contigo. Simplemente no se lo impidas. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dios es perfecto y nos va a trabajar perfectamente. También hay que tener en cuenta que la santidad no es una carga, es un privilegio. No es una lista de reglas, sino una relación viva con Dios. La santidad se refleja en lo que somos, decimos, vestimos, cómo amamos, cómo luchamos para agradar a Dios. Esto se logra solo con un esfuerzo. Dele toda la gloria y la honra a Él. El Señor va a trabajar contigo. Esto es la gracia y el poder de Dios y del Espíritu Santo. Vivir en santidad no es imposible. Solo es imposible hacerlo sin Dios. No se trata de hacerlo todo perfecto, sino de volver a Él cada vez que fallamos, seguir creciendo, vivir con propósito. Vivir en santidad es decirle al mundo, yo le pertenezco a Dios. Wow. Es caminar con Él cada día, fallar, levantarse, crecer y seguir transformándonos. Recuerdo una vez que estaban hablando de una prédica de Romanos 12:2 que decía transformados y consagrados. Luego después hubo otra prédica subsiguiente, la misma semana, que hablaba de la anagainosis, que es la renovación, ¿verdad? Correcto. La santidad es algo que no es reservado para los especiales, sino es un llamado de todo hijo de Dios. Y como dice Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Es caminar con Dios cada día y es hacer las cosas correctamente con Dios. Es un estilo de vida que hay que aplicarnos cada día. Eso así. La santidad no es una lista, como dijiste, no es un consejo, no. Es un requisito, una acción, pero es un estilo de vida. Y quiero cerrar con un ejemplo porque estamos de novato y ya se me murió una de las cámaras. Pero quiero cerrar con un ejemplo que conecta todo, pone todo en uno, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento me parece que el libro de los Números, sí, se habla de una historia donde una familia llamada los de Coré. Fíjate, una historia que apenas se predica, apenas se habla de ella en la iglesia.
Y dice que esta familia de los de Coré comenzaron como que a cuestionar la integridad y cuestionar el llamado tanto de Moisés como de Aarón. Ellos decían, pero ¿por qué tenemos que seguir a Moisés y a Aarón si cualquiera de nosotros puede? ¿Sabes? ¿Por qué son ellos los escogidos? ¿Sabes? ¿Por qué son ellos los escogidos? ¿Por qué no nosotros? Entonces, pues ok, Moisés oró y le pidió instrucciones al Señor, así como nosotros siempre hacemos en nuestras decisiones diarias, ¿verdad? Y cuando Moisés ora, el Señor le da la respuesta y le dice, bueno, pues va a tomar las varas de las tribus, las van a poner toditas, ¿verdad? Mira lo interesante, dice, las van a separar, ¿ok? Las van a separar para un propósito, las van a consagrar y las van a poner ahí en ese lugar, y al otro día, cuando se levanten, la vara que resplandezca, pues esta vara va a ser señal de la tribu que yo he escogido. Así mismo hicieron. Y al otro día, cuando se levantaron, se llevan la sorpresa de que fue la vara de Aarón la que había rebeldecido. Entonces, ahí está literalmente el proceso de la santidad que hablamos. Las varas fueron separadas, fueron consagradas para un propósito, y aquella vara que había sido escogida, ¿qué dice la Biblia que hizo? Reverdeció. Entonces, tengo que hacer el paréntesis aquí de que nosotros no somos la vara. O sea, yo no soy el que reverdeció. La vara representa a aquel que sí reverdeció, que es Cristo. Y como Él reverdeció, como Él estuvo dispuesto a levantarse de la muerte, a vencer todos mis pecados, a vencer todo lo que yo no podía, y porque Él fue santo, entonces pues como Él estuvo dispuesto a reverdecer, hoy nosotros podemos santificarnos. Y esta historia lo conecta perfecto, porque así es la vida del cristiano. Dios lo separa, Dios lo consagra para algo, pero luego tiene que renovarlo. Porque para ser y permanecer como santo, no puede seguir siendo el mismo. No podemos decir, Señor, pero es que yo soy así. No puedo decir, Señor, pero que la hermana cambie y no yo. ¿Sabes? No, que cambie la hermana y que cambiemos nosotros también. Por eso es que siempre se habla de nacer de nuevo. Ajá. Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ser parte de este reino, tienes que nacer de nuevo. Ah, pero ¿cómo yo hago eso? ¿Me voy a meter en el vientre de mi madre de nuevo? Le dijo Nicodemo. Buena pregunta, ¿verdad? No, tienes que ser santo. No que es algo imposible, sino que hay la santidad es un proceso. Y todavía cada día de nuestra vida seguimos siendo santificados. ¿Okay? Y queremos cerrar en esta ocasión con ese consejo. Sé que creo que tenía algo para comentar, sí. Quiero añadir que a veces nosotros, ¿verdad? Como cristianos, pensamos que podemos santificarnos por nosotros mismos. Uh-huh. A veces, y ahí cometemos pecado porque entonces pensamos que nuestro orgullo, nuestra justificación propia es mayor que la de Dios. Entonces tú no puedes limpiar algo sucio con las manos sucias. Tienes que dejar que el que tiene las manos limpias, el perfecto, vaya a limpiar lo que está dentro. A veces pensamos nosotros que queremos primeramente arreglarnos a nosotros mismos y después llegar a Dios. Pero no. Tenemos que primeramente llegar a Dios, que Él nos limpie y en el proceso nos mantengamos limpios a través de Él. No, y es como, ¿verdad? Como decía Kerubi ahorita y como siempre lo hablamos, no fue en el Nuevo Testamento hasta que el Espíritu Santo desciende que entonces estos discípulos y estos hombres pudieron realmente, ¿verdad?, vivir y alcanzar lo que era la santidad. Pues aún habiendo Cristo recién entregado su vida, ya lo estaban negando. Estaban dudando y temerosos después de su muerte. No sabían dónde estaba Jesús. Pero con la llegada del Espíritu Santo, todo cambió. Con la llegada del Espíritu Santo a nuestras vidas, todo tiene que cambiar. Y entre todo lo que va a cambiar, es que nos va a llevar a poder ser santos en Él. Cerramos con esta frase, joven, iglesia que nos escucha, que la santidad no sea algo imposible, sino que sea algo irresistible, que nos enamore y nos acerque aún más a un Dios que era santo, a un Dios que es santo y a un Dios que aunque el mundo diga lo que quiera, ¿sabe qué? Él sigue siendo santo. Cristo reverdeció para que nosotros podamos santificarnos. Y sus vestiduras hermosas se mancharon de sangre para que las de nosotras pudieran ser blancas, sin mancha y sin arruga. Que la santidad sea sobre nosotros y que cada día recordemos, como dice el verso, procurar la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Gracias por haber estado. Y en esta ocasión, que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.